¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los días aquí a su plataforma, el canal de Nitu. Hoy tenemos un programa lleno de información. Este miércoles, sin duda alguna, que ha pasado de todo en Venezuela y vamos a empezar con esta noticia que colocó temprano en horas de la tarde NTN 24 y que se hizo viral porque por todas las redes sociales estaba. Último minuto, dice, denuncian allanamiento a las casas vecinas a la embajada de Argentina en Caracas bajo custodia de Brasil, en donde se encuentran asilados 6 dirigentes del opositor Partido 20 Venezuela desde marzo pasado. Más temprano, la líder opositora María Corina Machado alertó sobre el constante asedio de las fuerzas maduristas a la residencia diplomática. Después vamos a conversar de esto de allanamientos. Incluso habían dicho en otras redes, como Cuentas Claras, por ejemplo, allanamientos y confiscaciones. Vamos ahora a leer también la carta que más temprano había subido a sus redes sociales la líder María Corina Machado. Dice, alerta internacional. Desde horas de la madrugada de hoy, 4 de diciembre, más de 20 agentes de cuerpos de represión del Estado se presentaron en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas bajo la custodia de Brasil, en 5 patrullas y vehículos civiles. La presencia de los funcionarios con actitud agresiva incluyó hostigamientos e instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática, generando zozobra y terror en los alrededores, además del cierre de la calle, perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos, incluyendo a otras delegaciones diplomáticas que residen en la misma calle. Estas acciones del régimen intensifican un estado de sitio en esta zona de Caracas en contra de los asilados y de las casas vecinas, todos víctimas del asedio y la violencia por parte de estos organismos. La sede de la embajada está sin servicio eléctrico, totalmente oscura, porque fueron robados los fusibles por parte del régimen desde hace ya 12 días, junto a las restricciones de acceso al agua y a otros servicios. El régimen ha convertido la residencia diplomática en una cárcel frente a los ojos del mundo, violando todos los acuerdos internacionales. Se trata del mismo terror que han empleado contra ciudadanos activistas y todos quienes luchan por la verdad y por la libertad. Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de Argentina y de Brasil para que atiendan esta situación con la gravedad que merece y dedicar todos sus esfuerzos para lograr los salvoconductos. Asimismo, solicitamos a estos gobiernos, junto al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que garantice la protección y los servicios esenciales para los asilados. Así está la situación hoy, miércoles. Déjenme comentarles además que este programa, son las 9 de la noche, pero ha sido grabado en horas de la tarde. Nuestra invitada de hoy tiene un compromiso que ya les vamos a contar. Ella es María Alejandra Aristeguieta. Ustedes tienen el apellido, les suena muchísimo, pero por un hombre muy bueno que es Enrique Aristeguieta Granco, que todos lo queremos muchísimo y es asiduo visitante de esta pantalla. Y María Alejandra es internacionalista, además es consultora internacional, consultora de estrategias de gobernanza global. Es un título así un poco, pero bueno, eso lo que quiere decir es que sabe mucho de lo que es la gobernanza y sabe mucho de las relaciones internacionales. María Alejandra, sé que hoy le dan un premio a tu papá además, por eso es que nos podemos estar en vivo. Un premio que quiero que antes de entrar en la materia me digas de qué se trata este premio, que Enrique se merece todos los premios, sin duda alguna, pero este en particular, ¿de qué se trata? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Nito, por tenerme aquí en tu programa. De verdad que es una emoción y un honor enorme porque nos conocemos de toda la vida, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar en este contexto, que es un contexto distinto y bueno, además sabroso. Así Mira, es. el caso de mi papá va a recibir el premio Caballero de la República 2024 del Instituto Interamericano de Democracia, que es un instituto que lleva el doctor Carlos Sánchez Berzaín aquí en Miami, y
está conformado por una cantidad de ilustres personajes, tanto de Cuba como de Nicaragua, como de todos los países de América Latina que defienden y creen en la democracia. Y, Incluso está ahí también Beatriz Rangel, una y está, venezolana. exactamente, y está Beatriz Rangel, que es una gran colaboradora, que es la secretaria ejecutiva del instituto, y que bueno, que me encanta cada vez que vengo a Miami, que tengo la oportunidad de conversar con ella, porque siempre tiene unos enfoques súper interesantes, como los tenía también su papá. Pues, o sea, somos, en ese sentido, fuimos muy privilegiadas las dos. Así es. Y entonces, bueno, mi papá va a recibir ese premio y lo voy a acompañar porque, por supuesto, no solamente por el honor de estar con él y compartir ese rato con él, sino porque además, bueno, estoy aquí por unos días nada más, entonces aprovecho cada instante para poder pasarlo con él y disfrutarlo todo el tiempo que pueda. Claro, ¿no? Y además me imagino que ese evento debe ir gente muy interesante y siempre están, nosotros entrevistamos mucho al doctor Sánchez Versalles, envíale nuestro saludo y nuestro cariño. Siempre es tan interesante conversar con él, es tan conocedor de la problemática latinoamericana en general y boliviana en particular. Pero bueno, todos sabemos por lo que estamos atravesando, no solamente Venezuela, sino Cuba, Nicaragua, Bolivia. Así que, bueno, me encanta que Enrique sea acreedor de ese premio tan merecido. Y bueno, yo siempre le digo él siempre me dice, ¿cuándo vienes por aquí, por Miami? Yo le digo, yo te voy a abrazar en Caracas. Ay, Y, chica, y ese es un vengo a sueño. abrazar aquí un ratico. Eso es verdad, tengo que ir a abrazarlo un ratico, tan bello. Mira, María Alejandra, bueno, ya empezamos el programa con estas noticias tan complicadas que no fue exactamente para lo que te llamé, pero quería saber tu opinión sobre esto que se allanen las casas que están al lado de una embajada. Dime, tú como internacionalista, ¿qué significa esto? Bueno, un exabrupto más, fundamentalmente un exabrupto más de unos patoteros que no respetan el sistema internacional, no respetan el derecho internacional, no respetan las normas diplomáticas. Ellos han debido otorgar ese salvoconducto hace muchos meses. Nuestros amigos están allí desde hace 9 meses, ¿no? Sí. Y cada vez hay un asedio mayor y hay un hostigamiento mayor en vez de buscar unas soluciones, ¿no? Que además se dirijan a las casas de los lados como mecanismo de presión para obligar a ceder a los gobiernos de Brasil y de Argentina, que son en definitiva quienes se ocupan de esa residencia. Me parece que además es una de esas bajezas características de los estados totalitarios más extremos, ¿no? Ahora, ¿por qué el silencio de ambos, de Argentina y de Brasil? Sobre todo Brasil. ¿Por qué Brasil, que está bajo la custodia de ellos, y Lula, que supuestamente estaba tratando de mediar y tal? Bueno, después vimos la ruptura con los Brits, etcétera, etcétera. Pero, oye, no sé, algo deberían decir. Hoy también oímos al embajador de Portugal decir que hay que estar equidistante. ¿Qué significa? O sea, ¿la diplomacia para qué sirve? ¿Para estar equidistante? No, no, no. La diplomacia normalmente, acuérdate que tenemos casos todo lo contrario, ¿no? Teníamos al embajador Nadal de Francia, que era un gran aliado, tuvimos a los embajadores de Alemania, del Reino Unido, que fueron grandes aliados en su momento. Lo que pasa es que el endurecimiento digamos, la escalada de violencia que tiene este régimen en este momento, indistintamente que denote debilidad, también tiene bajo asedio y amenaza a los diplomáticos. Lo que yo tengo entendido por varias fuentes, no exclusivamente por fuentes de la ONU, sino también por fuentes de diplomáticos acreditados en Ginebra y en otras partes, es que a los diplomáticos los llamó la Cancillería venezolana y les dijo que no podían tocar esa sede de Argentina, no podían hacerle visita a estas personas que están allí asiladas, no podían acercarse ni pronunciarse al respecto. Y quien más vigilada está es justamente la embajadora de Brasil. Esto que te estoy diciendo lo he corroborado por varias vías y es un exabrupto. O sea, nunca se había visto algo similar. O sea, los patoteros, estilo Irán, estilo Rusia, pues, no sé, los estados más totalitarios. Entonces, incluso
una persona se atrevió a ir un poquito más allá y me dijo, estamos todos que no sabemos cómo vamos a hacer, porque el 10 de enero, cuando monten la pantomima que van a montar, el cuerpo diplomático que no esté allí, el representante diplomático que no esté allí, va a ser declarado persona no grata. O sea, la amenaza es una amenaza firme de votarlos del país como votaron del país a varios embajadores de la región justamente en el periodo pre y post electoral, cuando empezaron a exigir las actas, empezaron a exigir los resultados, que lo fueron votando. O sea, lo que tú nos estás contando es que ya hay una amenaza para todos aquellos cuerpos diplomáticos que no asistan a la toma de posesión de Maduro, los van a declarar personas no gratas y se rompen las relaciones, te pregunto. Claro, y se rompen las relaciones, los botan del país y queda un encargado de negocio si acaso, y en todo caso van a votar del país a los poquitos diplomáticos que todavía están tratando de defender los derechos humanos, que tienen alguna comunidad grande, como es el caso de Portugal, el caso de España, el caso de Italia, probablemente Colombia también. Pero lo peor no es eso, no es que se crea esta tensión adicional que es totalmente innecesaria, pero que para ellos, en este forcejeo, en este intento de controlar y de imponerse de alguna manera, recurren a lo que no es la norma internacional. O sea, ellos se olvidan de la Convención de Viena, se olvidan de las normas internacionales de diplomacia, del derecho diplomático, del derecho internacional, y empiezan a amenazar. Esa amenaza que está ya confirmada para el 10 de enero, o sea, que ya está, digamos, que está corriendo en los pasillos diplomáticos para el 10 de enero, es la misma amenaza que han aplicado todo este tiempo a los diplomáticos que deseen hacerle una visita, ver cuál es su estado, sus condiciones, etc. Quedan las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, ojalá les permitan tener acceso. María Alejandra, por ejemplo, al Comité Internacional de la Cruz Roja, no a la Cruz Roja Venezolana, sino al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la oficina de la ONU, a la oficina del Alto Comisionado, que ya regresó a Venezuela digamos, una representación pequeñita, pero que están allá. Vamos a ver si se lo permiten, no lo sabemos, pero es una escalada brutal. Yo quiero preguntarte algo, María Alejandra. Dime. O sea, ¿qué dice el mundo diplomático cuando en una embajada le cortan la luz, le cortan el agua, no le permiten, la convierten en una cárcel? O sea, la diplomacia mundial tiene que soportar eso. Tiene que sopesar muchas cosas. El problema es que cuando tú representas los intereses del Estado, tú tienes que soportar muchas cosas, distintamente de lo que piensen como personas. Yo hablaba en algún momento con un embajador suizo, no hace tanto tiempo, poco antes de las elecciones, y me decía que ellos habían sido votados de Nicaragua y que qué orgullo, porque para un demócrata ser votado de Nicaragua significa que ellos estaban haciendo su trabajo, y lo decían son de burla, ¿no? Claro. Y en este caso, muchos de ellos individualmente o personalmente se pueden pronunciar de esa manera, pero oficialmente tienen que pronunciarse de una manera distinta, porque ellos están cumpliendo instrucciones de su Cancillería. Y muchos de estos países, estos representantes, representan también los intereses de sus comunidades, saben que sus comunidades pueden correr peligro, pero también representan intereses económicos. Y hay países que tienen grandes intereses económicos en Venezuela que han logrado salvaguardar. Y eso es un tema que hay que ponerlo en la balanza. O sea, ellos no pueden tampoco darse el lujo. Te voy a poner un ejemplo. En el 2019, hablando con el embajador de Suiza en Venezuela, me dijo, nosotros tenemos 11.000 empleados venezolanos trabajando en empresas suizas. Nosotros queremos salvaguardar esos empleos de esos venezolanos. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? Bueno, eso es beyond the point, pues eso no viene al caso. Esa es la instrucción que él tiene que salvaguardar esos espacios donde hay empleo todavía en Venezuela, pero además donde la inversión que ha hecho esa empresa suiza se pueda salvaguardar. No nos gusta, pero esa es la diplomacia. Pues también lo hacíamos nosotros o lo hemos hecho nosotros a lo largo de la historia en nuestras propias representaciones
sobre todo en la época de la democracia, cuando éramos una potencia petrolera, éramos una potencia democrática y teníamos entonces un peso específico y podíamos llegar a defender esos intereses que eran nuestros intereses. Y hoy en día, ¿cuánto pesa un régimen dictatorial que tiene agobiado, asediado, no a 6 personas en la embajada, es a todo un pueblo, todo un pueblo que se expresó el 28 de julio, se expresó mayoritariamente para el cambio, y estos deciden que no hay cambio? Yo estoy totalmente, o sea, a ver, en lo personal, coincido contigo totalmente en cuanto, o sea, cómo es posible que esto esté sucediendo. En lo personal, coincido. En lo profesional, entiendo la posición de ellos y estoy segura que ellos en lo personal coinciden contigo también. Pero de nuevo, esto va más allá de Venezuela. Entonces te quiero cambiar la pregunta. No, pero déjame terminar de redondearte la idea. ¿Qué sirve a los civiles la diplomacia si a la hora que nos roban la libertad es poco lo que se puede hacer? Es poco lo que se puede hacer, es verdad. Hay limitaciones. Los diplomáticos no pueden romper las reglas y no pueden ir más allá de presionar, declarar, o sea, todo lo que se considera poder suave. Pero en el caso particular de Venezuela, no te olvides que Venezuela forma parte de un conglomerado, pero además forma parte de unas alianzas internacionales muy importantes. O sea, lo que pasa en Venezuela puede tener efectos en Rusia, o sea, en Rusia no, con Rusia, con China, con Irán. Entonces, movilizar todas esas cosas o sea, cuesta mucho, más allá de la tibieza que nosotros sentimos y que nos entristece, nos frustra, nos molesta. Hay una realidad y por eso el tema de gobernanza global, hay una realidad y es que Venezuela forma parte de ese eje de donde está China, donde está Irán, donde está Rusia, donde está Corea del Norte, donde hay una serie de dictaduras y que están atacando a Occidente permanentemente. Entonces, nosotros, las personas, en tanto que personas, tenemos un peso limitado porque el peso mayor lo tiene el hecho de que hay potencias nucleares como Rusia que están en el medio, pues que están presentes en Venezuela. Entonces, todas estas cosas van añadiendo a la dificultad, la complejidad del caso nuestro. Fíjate que eso que tú nos estás contando, entonces, uno dice o uno piensa, qué peligro es que este régimen siga en Venezuela, porque es un ataque de verdad de todos esos gobiernos totalitarios, guerreristas, dictatoriales. Tienen su base con Maduro en el... Se congeló la imagen, Nito, pero totalmente de acuerdo contigo. O sea, totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto es una situación muy complicada incluso para Estados Unidos, porque quienes han estado impulsando todo este tema de las migraciones, todo el tema del narcotráfico y una cantidad de problemas internos que tiene Estados Unidos, pues no es por azar, no es espontáneo. Es también una industria que se está movilizando para socavar las bases de la democracia norteamericana. Y eso lo tienen que tener presente. O sea, yo una de las cosas que estoy contenta es, ojalá se confirme, pero una de las cosas que me tiene contenta es de saber que Marco Rubio pueda ser el secretario de Estado de Estados Unidos en esta nueva administración de Trump, porque él sí entiende este problema y sí lo conoce en profundidad. Entonces, para ellos, por supuesto que es un peligro y tan es un peligro que tienen que buscar la manera de salir, o sea, de corregir el tema en la base, o sea, salir de estas dictaduras para que pueda haber una estabilidad en el hemisferio occidental, en esta región de las Américas. Y yo creo que eso es un tema que se tiene que abordar cada vez más abiertamente, o sea, sin miedo y poniendo todas las piezas sobre la mesa. Porque muchas veces se trata de
trabajar solamente el tema de Venezuela, y al abordar solamente el tema de Venezuela, quizás no tiene la misma relevancia o el mismo peso que si lo incorporas dentro de ese paraguas de, bueno, Venezuela es un punto geoestratégico clave para Rusia, para China, para poder atacar, y para todos los enemigos de la democracia occidental, para poder atacar una de las democracias más antiguas del planeta, que es justamente Estados Unidos. Muy interesante todo lo que nos has conversado, y esto es un tema que nosotros hemos estado revisando durante todos estos días, ¿no? Pero hoy amanecimos con la información, y te la voy a leer de una vez, con la información de lo que está pasando con una comisión de la ONU, la cual ha aceptado el caso Venezuela con relación a el fraude del 28 de julio, que fue demandado por 4 o 5 abogados, personalidades, y bueno, fue aceptado el caso y eso va a ser investigado, y además ya le están pidiendo al régimen venezolano que resguarde las papeletas, todo el material electoral. Yo cuando oigo la palabra caso, porque yo también tengo un caso, que se dice caso Nitu Pérez Osuna Gorrín, y tengo años en el caso. Entonces, yo te pregunto, ¿esto también va a tardar mucho? Como está tardando lo de la Corte Penal Internacional, que ya uno no sabe si creer o no creer. Cuéntanos. Bueno, a ver, espérate, arranco con lo último para seguir con lo primero. Okay. Yo creo que hay que creer en la Corte Penal Internacional, o sea, indistintamente de los lapsos y los tiempos, que no son los tiempos que nos gustan, y que mucha gente tiene cuestionamientos, etcétera. Yo creo firmemente que esa para nosotros es nuestra mejor apuesta. Eso y la justicia, la jurisdicción universal, que porque son casos de justicia, o sea, porque son tribunales. Regreso a lo del el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos es el Comité de los Derechos Civiles y Políticos, y lo que analiza, lo que estudia y dictamina, los dictámenes que hace son sobre temas inherentes a los derechos humanos que han sido violados en materia de derechos políticos y de derechos civiles. Okay. Hay otro comité que se ocupa de los económicos, culturales y económicos, sociales y culturales. Este comité... Hablando de eso, una de las partes de esta denuncia, vamos a decir así, era precisamente el que se nos había negado a la diáspora, vamos a decir, poder votar. Exactamente. Ajá. Exactamente, sí, ellos yo estuve en contacto con este grupo de abogados que presentaron el caso, y una de las cosas que estaban buscando era justamente ver personas que hubiesen sido impedidas de votar. Exacto. Para que lo presentaran digamos, con todo fundamento, pues con el fundamento de su propio testimonio y de su propia situación. Y en ese sentido yo creo que es muy sólido el caso, porque apenas fuimos unas 70.000 personas las que pudimos votar, que teníamos muchos años, o sea, tiene cerrado el registro electoral más de 12 años, o sea, todas esas cosas están como que claramente identificadas. Pero además el tema de la violación de un derecho político, como el de la votación, normalmente no hay una instancia internacional donde uno lo pueda llevar. Normalmente no se había pensado con anterioridad. Se planteó en una oportunidad que si Capriles iba a llevar el caso a las instancias internacionales. Al final no se tradujo en nada concreto, pero no se pensó, no se buscó la manera de plantearlo en este Comité de Derechos Humanos, este Comité de los Derechos Civiles y Políticos, que sí se ha hecho en esta oportunidad. Y se ha hecho quizás porque estos tipos nos dieron la oportunidad, al no permitirle la votación, al negarle el derecho al voto a 4 millones y tantos de votantes. A 4 millones y tanto que estamos en la diáspora, más la cantidad de jóvenes que no les permitieron inscribirse. Exactamente. Y que está fundamentado, pues hay pruebas de ello, porque se documentó, se evidenció que se cerraban los consulados, que no les dejaban entrar a la gente, que se inscribían 2 o 3 personas por día máximo, que suspendían 15 días, que decían que no tenían material. Eso en cuanto a la diáspora. Y en Venezuela propiamente, bueno, porque los puntos donde había la inscripción
se convirtieron en algo así como una especie de turismo de aventura. Tenías que ir lejísimo, tenías que buscar o sea, unos recaudos que no estaban previstos. O sea, lo hicieron muy difícil para que los votantes pudieran inscribirse y pudieran participar y pudieran ejercer su derecho. Esto es un derecho. Entonces, ejercer ese derecho es obligación, o sea, el Estado está obligado a permitirnos ejercer ese derecho. Entonces, este es un caso que yo creo que va a dar que hablar, va a sentar un precedente muy interesante. No tarda 15 años ni 20 años como tardan los casos de la CPI, tarda alrededor de máximo, va a tardar 2 años. Yo he estado involucrada en otros casos de este comité, porque bueno, el comité se reúne 3 veces al año para analizar los casos y tiene además un proceso de revisión creo que es cada 5 años de cada uno de los países. Entonces tienes temático y por país. Entonces ellos van a revisar el caso, van a revisar los recaudos. No sé si se consideran pruebas porque no sé exactamente cuál es la denominación que tiene, pero es como a ver si cumple con los estándares para ser considerados unos testimonios fidedignos, ¿no? Y las actas recolectadas por la oposición en la plataforma que montó María Corina y todas las que han logrado recaudar posteriormente físicamente van a servir también de evidencia. ¿Qué pasa con ese material o qué pasa con eso? Bueno, ellos dictaminan, al final van a hacer un informe, van a presentar un informe y ese informe va a decir cuáles fueron las violaciones, qué pactos políticos o qué tratados internacionales se violaron con ese acto, con el acto de no permitirle que se ejerciera el voto. Y van a pedirle al Estado que se ponga a derecho, porque eso es lo que corresponde, pues. Evidentemente, pues no lo van a hacer, pero lo interesante es que el precedente que se crea puede ser llevado a otras instancias internacionales. Y en este caso, esa otra instancia internacional podría ser la Corte Penal Internacional, porque esto puede constituir un crimen de persecución. O sea, lo que me quieres decir con esto es que nosotros, con esto se puede, digamos, inflar, por decirlo de alguna palabra, acrecentar ya el informe que hay en la Corte Penal Internacional sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, porque es que cuando tú tienes un crimen de persecución, que lo decía Marta Baliñas en el último informe, hablaba que lo que está sucediendo en Venezuela con los opositores constituye un crimen de persecución como el que está especificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, o sea, que constituye un crimen de lesa humanidad, como se persigue étnicamente, religiosamente, el hecho de perseguir políticamente a la gente, que es lo que está pasando con la oposición, pues cualquier persona que manifieste su ideología política o su deseo de cambio político es perseguido por esa razón. Esto constituye un delito de lesa humanidad. Esto que está pasando hoy en la Embajada Argentina se le suma, vamos a decir, a lo que ya tiene la Corte Penal Internacional. Se le puede sumar. O sea, eso seguramente el gobierno argentino se está encargando de documentarlo y de llevarlo a esa instancia. Acuérdate que ellos se han vuelto muy activos desde el inicio del gobierno de Milei. Ellos se adhirieron de nuevo al caso de Venezuela, que se habían retirado con el gobierno de Fernández, y están en este momento, fíjate que lo denunciaron en la Asamblea de las Partes, la Asamblea de los Estados Partes, que estaba llevándose a cabo. Hace 2 días. Lo denunciaron. Entonces yo no dudo que ellos estén armando el caso para llevarlo y para abultar, como dices tú, para hacer crecer el caso expediente, el expediente, exactamente. Así. Y eso trae unas responsabilidades específicas, porque la responsabilidad no es una responsabilidad del Estado venezolano, la responsabilidad es de el CNE, por ejemplo, la responsabilidad es sobre todo del CNE, que son los autores materiales. Y del Tribunal Supremo de Justicia Y del Tribunal Supremo de Justicia también, exacto. Entonces están identificadas, digamos que ahí hay una cadena de mando también.
que estaría identificada. Y eso, por eso es una cosa novedosa e interesante. Y bueno, sí, yo te comentaba antes de empezar que yo estuve en conversaciones con el equipo, con este equipo, porque estando en Ginebra, pues me parecía que era una oportunidad de oro de poder colaborar con ellos, porque yo sí puedo votar porque yo estoy inscrita mucho antes, ¿no? O sea, pero el nivel de frustración de las personas que viven en todas partes del mundo, que no tienen, como aquí en Miami, por ejemplo, que no hay consulado, que no se puede votar en este país, etcétera. O sea, el nivel de frustración es suficientemente grande como para que tú te sientas como impulsado a colaborar con este tipo de iniciativas bueno, que hay que seguir documentando todo. Una cosa clave que siempre lo oí decir yo a Pedro Niquen, que paz descanse, era que lo más importante en estos momentos oscuros es poder documentar con claridad, con objetividad y con ser minucioso en esa documentación, ¿no? Siempre oímos eso, la Bueno, pero importancia. es que es importante, porque es que es importante en estos momentos tan duros y tan oscuros nuestros, la labor es de guardar todo, porque en algún momento podemos llevar el paquetico a donde corresponde para que podamos entonces establecer justicia y rendición de cuentas, que es lo más importante. Y por supuesto, reparación a las víctimas. Así es. María Alejandra, muchas gracias de verdad por habernos dado este tiempo. Sé que ya te tienes que ir a acompañar a tu papá. Mándamele un fuerte abrazo. Gracias de verdad. Tú sabes que, discúlpame, pero es que nosotros a veces no entendemos los tiempos diplomáticos. Son 25 años. No, los tiempos diplomáticos y los estilos diplomáticos, porque fíjate una cosa, en estos días habló el fiscal de la Corte y lo que mencionaba parece que molestó a mucha gente. Y yo cuando lo oí, yo dije enseguida, este tipo le está poniendo plazo a Maduro, ya le está diciendo, le está mostrando los dientes. Y hubo mucha gente, abogados, gente que a lo mejor no está especializada en el tema internacional, que lo interpretó como una complicidad, como una tibieza. Los vocabularios diplomáticos son muy desagradables para el común de la gente porque hablan siempre entre líneas, dejan entender las cosas, utilizan unos términos que uno se queda como un poquito descuadrado. Y eso yo creo que también es una cosa que es importante decirle a la gente para que se llene un poquito más de esperanza, porque si no nos quedamos todos muy frustrados. Hemos tratado de aprender un poco con el presidente electo, porque es un diplomático de carrera. Entonces, yo también tengo una hermana, mi hermana María Cristina Kika, que también es diplomática. Y entonces yo siempre le digo que ustedes, pero lo digo en chiste y no quiero que lo tomes a mal, yo siempre le digo, es que ustedes hablan mucho para no decir nada. Es así, es así. Habla mucho para decir, se adorna mucho para dejar un sobreentendido entre líneas. Exactamente. O decir estoy muy preocupado cuando es otra cosa, pues. Pero nada. No entender esto, pero bueno, lo importante es no perder la fe y como tú dices, hay que documentarlo todo. Todo. Tú estás haciendo una excelente labor en ese sentido porque hacer periodismo permite que después, o sea, ustedes, los periodistas son los escritores del momento. La materia prima del historiador. Ustedes son la materia prima del historiador y yo creo que eso es fundamental. O sea, el trabajo que ustedes han estado haciendo es, además con las uñas, y persecución, es fundamentalísimo porque el día de mañana podremos recuperar muchas cosas gracias a todo este trabajo que han hecho ustedes. Así que... Justamente eso, María Alejandra, en mi caso particular, no sé cuántos cuadernos llevo, pero quizás llevo 10 o 12 cuadernos de cada programa, cada cosa que se dice. O sea, me gusta tenerlo y cada cosa que a uno le pasa, tengo mucho cosa escrita porque sí es importante recordar después qué fue lo que pasó en tal momento, qué estaba pasando en ese instante. Yo creo que eso es importante. Así es. No te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti y bueno, vamos a estar en contacto porque claro que sí. Tiempos diplomáticos son los que más van a traer noticias. Así es. Bueno, Dios quiera que sean más cortos de lo que estamos pensando hasta ahora. Así es. De todas maneras, un gran abrazo y muchísimas gracias. Igual para ti. Con ustedes, amigos, sencillamente será hasta mañana, cuando de nuevo nos volveremos a conectar aquí
a través de su canal, el canal de Nitu. Recuerden, denle like, denle a la campanita, suscríbanse, pero sobre todo compartan. Hay que compartir para que estos contenidos lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Nos vemos mañana a las 9, hora Venezuela. Este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.